Corintios. Capítulo 1. Versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo 11. Es que yo voy a leer uno, ustedes leen el siguiente. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Acá tenemos la versión, nueva versión internacional. ¿No hay ningún problema entonces? No hay ningún problema. No cambia mucho. Entonces voy a nombrar el versículo para que no vayamos a perder. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si sufrimos, es para nuestra salvación, y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que les ayuda a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermanos, lo que no queremos es conozca las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Verso 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Yo sé que ustedes manejan una versión diferente, pero no es un problema para nosotros hoy porque vamos a hablar de un Dios consolador. El verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Alrededor de todo el mundo hay muchos misioneros, sobre todo la mayoría son de la Iglesia Católica Romana. Y este es el pasaje favorito de ellos. Cada año, alrededor de la fecha de abril aproximadamente, se celebra una fiesta que se llama la Fiesta de la Consolata. La Fiesta de la Consolata es una fiesta que le celebra a los misioneros de todo el mundo su participación expandiendo el reino. Y bueno, yo sé que enseñan muchas cosas que realmente son erradas, pero este versículo realmente sí habla de la consolación. Y este pasaje sí habla de la consolación. Así que vamos a ver el verso 3 y verso 4, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación. Alrededor del año 51 aproximadamente, después de Cristo muere aproximadamente en el año 30, y en el año 51 aproximadamente en el Imperio Romano hay un emperador que se llama Nerón, pero antes de él hay uno que se llama Claudio. Aproximadamente en el año 41, lo que hace Claudio es expulsar con falsos argumentos, planea un incendio que no es tan fuerte. Más adelante hay otro incendio, pero hay un incendio con el emperador Claudio, y lo que él hace aprovechando esto es expulsar a todos los cristianos que habitan en Roma. El emperador quería restaurar la gloria del Imperio Romano, y esa gloria del Imperio Romano era una gloria que abarcaba todo. Entonces, los cristianos habían ganado mucho terreno, y lo que quería hacer el emperador era volver a unir el imperio bajo los dioses falsos y bajo los dioses de sus padres. Así que los cristianos eran una piedra en el zapato, como lo somos hoy en día, para el emperador. Y decide expulsar a todos los cristianos que habitan en Roma. Muchos de estos cristianos que habitan en Roma se van hacia la ciudad de Corinto, que es una península
más o menos directa al reino de Roma. Y muchos de los que fueron expulsados de allí van y habitan en Corinto. Corinto es una ciudad, es una urbe. Allí se recogen todas las personas de la península macedonia. O sea que ahí están los filipenses, hay los atenienses, y es una urbe que concentra a todas las personas. Así que ellos tenían una cultura que venía de muchos lugares. Eran una ciudad próspera porque era un buen puerto, era una ciudad en la cual había una gran fuerza armada, una gran fuerza del imperio en la parte militar estaba en este lugar. Pero también tenía ciertas desventajas. Una de ellas es que, a pesar de que había un buen comercio marítimo, ellos no podían salir al mar. Este lugar está muy lleno de pequeñas islitas. Y había un mito en ese lugar que hablaba era el mito de las Pléyades. Las Pléyades son piedras que se mueven. Entonces ellos pensaban de que cuando salían al mar, las piedras se movían y los iban a aplastar cuando ellos iban pasando. Esto lo vemos, por ejemplo, en el libro de Homero, cuando escribe la Odisea. No sé si algunos la han leído. La Odisea es un libro aproximadamente de la misma fecha del Nuevo Testamento. Y él nos narra que él no pudo pasar por ese lugar, por esas mismas Pléyades, porque se iban a unir esas rocas y los iban a aplastar, así que se fue por otro lugar mucho más lejano. Pero aparte de esto, también en el mar, cerca a Corinto, hay algo que se llama las corrientes cambiantes. Las corrientes cambiantes son de que está haciendo sol en el mar y de un momento a otro, en cuestión de segundos, hay una tempestad. Y esa tempestad va a hacer que ningún barco sobreviva. Así que ellos sí tenían buena parte en la pesca, pero no podían irse muy allá. Así que estaban muy limitados. Aparte de ello, en vista de que no había un gran comercio por fuera en el mar, ellos se veían muy limitados a lo que quería ser la región de Atenas. Sabemos que Atenas fue un lugar en donde se concentró gran parte de la filosofía griega. Ellos creían mucho en dioses. Entonces ellos tenían una gran aferración a esas culturas paganas, a lo que hacían los atenienses. Ellos adoraban a los dioses, ellos hacían cultos en los cuales la parte sexual era muy involucrada. Y adicional a eso, ellos condenaban a cualquier persona que fuere a meter un dios nuevo dentro de su cultura. Así que sí eran paganos, tenían su idolatría, pero ellos no permitían que se ingresara un dios nuevo porque ya tenían muchos, no sabían cómo adorar a tantos dioses. Así que ellos condenaban que cualquier persona viniera a ingresar un nuevo dios. En esa atmósfera más o menos era la que se movían los corintios. Y esa iglesia de Corinto fue fundada por Pablo. Pablo duró 1 año y medio en la iglesia de Corinto fundándola, enseñándoles, mostrándoles la verdad acerca de la palabra. Ahora, ¿qué es lo más tremendo de esto? Es que Pablo se va de allí y Pablo puede ingresar y su nueva doctrina y su nueva enseñanza y dar a conocer el verdadero Dios es aceptada. Pero cuando Pablo se va, vienen muchas personas de Atenas, personas que están grandemente influenciadas por esas doctrinas paganas y por esas enseñanzas paganas. Así que lo que tiene que hacer Pablo en ese lugar, después de haberse ido, es estar mandando cartas constantemente exhortándolos acerca de cómo debían comportarse, porque en ellos había... los corintios fueron la iglesia más difícil de manejar de todas las que Pablo fundó, porque los corintios estaban tan influenciados de esa península macedonia y de todo lo que se enseñaba allá, que ellos querían convertir todo en eso, buscaban la manera de convertirlo. Así que sale Pablo, se va de Corinto y empieza a exhortarles constantemente. Así que Pablo envía 4 cartas a los corintios. La primera carta que Pablo envía a los corintios es una carta que está perdida, no la conocemos. La segunda carta es la que nosotros conocemos como la primera de Corintios. Y la tercera carta es la que está perdida también y se conoce como la carta severa. Y la cuarta carta es la que estamos leyendo en este momento,
que es la segunda carta a los Corintios. Así que antes de esta, Pablo había enviado una carta a los Corintios y esa carta se le llamó la carta severa. Fue la carta severa porque... Sí, apenas empezamos, no se preocupe. Bien, puede decir. Esa carta era tan severa de que Pablo se vio en la obligación, luego de hacer esta que estamos haciendo en este momento, estamos leyendo en este momento, que es la segunda carta a los Corintios. Y esa carta severa realmente estaba amonestando a los corintios por todas las cosas que estaban haciendo en la iglesia. Estaban permitiendo de que hubieran pecados sexuales dentro de su iglesia, estaban permitiendo la apostasía, estaban permitiendo que otros falsos maestros vinieran a decir que lo que Pablo había enseñado no era cierto. Y estaban inclusive diciendo que la autoridad de Pablo no era verdadera, de que Pablo no era un verdadero apóstol, de que Pablo no era como ellos, que ellos habían tenido visiones, en cambio Pablo no había tenido visiones, probablemente que ellos veían sueños, en cambio Pablo no decía nada acerca de los sueños. Así que Pablo en esta carta lo que hace es defender su ministerio, y defendiendo su ministerio habla de la carta anterior que había mandado, la que llama la carta severa. Pablo conocía realmente las deficiencias que tenía la iglesia de Corinto, también las limitantes que ellos tenían y por qué estaban influenciados tanto por la Atenas, en la cual se veía tanta filosofía e intentaban explicar todo a partir del razonamiento humano, ¿sí? A partir de que el hombre es el centro de todo y no Dios. Entonces esto es lo que hace Pablo. Yo creo sinceramente de que sí necesitaban consolación. Así que Pablo de esta manera es que empieza su carta. Tranquila. Pablo está dando una consolación a los corintios, porque en vista de que él había sido tan fuerte, probablemente muchos de ellos se habían desanimado. Así que, como vemos que empieza su segunda carta, que es esta, la que conocemos como segunda, empieza dándoles consolación. Así que nuestro pasaje así es que comienza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Empieza a presentar a un Dios consolador, no solamente a un Dios severo, sino también a un Dios consolador. Así que como título le hemos dado a este pasaje que vamos a leer, Consuelo para la consolación. Pablo empieza a mostrar un consuelo para la consolación. Y vamos a ver tres cosas que son muy importantes dentro de que Dios es un Dios consolador. Primero, de que había una esperanza en el Antiguo Testamento de una consolación. Ellos ya venían pensando de que habría una consolación. Segundo, Dios trino consolador, Padre consolador, Hijo consolador, pero Espíritu Santo también consolador. Y tercero, una iglesia consoladora. Primero, la esperanza antiguo-testamentaria de la consolación. A través de todo el Antiguo Testamento, inclusive desde Génesis, cuando vemos Génesis 3:15, que Dios habla acerca de una simiente de la mujer, de una simiente del hombre, Dios está mostrando una consolación ¿para quién? Para Adán y para Eva. Ellos habían caído en pecado y tras su pecado había acarreado una maldición que afectaría a toda la raza humana. Así que Dios empieza a mostrar en Génesis 3:15 de que Él enviaría un consolador, una simiente que sería la simiente de la mujer, y esa simiente era Cristo. Mostraba desde Génesis 3:15 que había de enviar un consolador, de que no sería como la simiente de la serpiente, que estaría siempre apartada de él, sino que sería la simiente de la mujer. Más adelante, en Génesis capítulo 5, vemos que toda la genealogía llega hasta Noé. Y es muy interesante saber que el nombre Noé significa consolación. Este traerá refrigerio. Eso es lo que significa el nombre Noé, el que traerá refrigerio. Génesis 5:29, la palabra nos dice que Noé aliviaría el mundo de sus obras y el trabajo de sus manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y esto como una sombra que mostraba lo que habría de venir. Noé, siendo un tipo de Cristo, estaba mostrando de que Cristo habría de ser consolador.
Vamos a seguir un poco más adelante. Segunda de Samuel 14:17. Dice, David también nos muestra que es una característica de Dios consolador, y David también es un tipo de Cristo. Vamos a leer el pasaje. Segunda de Samuel 14:17. Dice, tú sierva pues, dice, sea hora de consuelo la respuesta de mi señor el rey. Pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir lo bueno y lo malo. Así Jehová Dios sea contigo. Sea ahora consuelo la respuesta. Realmente David, siendo un tipo de Cristo muy similar, no solamente siendo un tipo de Cristo, sino hablando constantemente en los salmos de Cristo, David nos muestra de que hay un consuelo, porque cuando David llega al reinado de Israel, es un consuelo para el pueblo. David trae un refrigerio al pueblo. Y todos esos reyes y todos esos jueces que habían pasado no habían podido conseguir lo que David consiguió, porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David fue un hombre que mostró el consuelo de Dios. Vamos un poco más adelante. Job 16:2 nos muestra la necesidad de consolar y la necesidad de ser consolado. Job fue afligido en todo. Realmente en su vida Job mostró de que había necesidad de una consolación y constantemente necesitaba consuelo. Él estaba pasando por tribulaciones, por necesidades y por muchas cosas. Así que Job lo que hace es mostrar una necesidad de consuelo. Dios mismo lo afligió para que se evidenciara esa necesidad de consuelo. Y vamos un poco más adelante, vamos luego nuevamente a hablar de Job, pero vamos un poco más adelante. En los salmos constantemente se nos muestra un Dios consolador y también se nos muestra una necesidad de consolación. El Salmo 40, que quiero que lo veamos un momento. Los versículos del 1 al 3 nos muestran grandemente una esperanza de consolación. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, confiarán en Jehová. Está hablando de una esperanza futura cuando dice que han de confiar en Jehová. Está mostrando realmente, desde el momento en el que David escribe este salmo, ya se está mostrando una esperanza de consolación. Y una esperanza de consolación que va creciendo de una manera paulatina. Y eso lo vamos a ver en el libro de Isaías, el capítulo 12, verso 1. Sí, yo lo leeré para que no tengan que buscarlo. Isaías nos muestra cómo para ese tiempo ya se pensaba en esa consolación del pueblo de Israel. La esperanza estaba puesta en el Mesías, esa esperanza de consolación estaba puesta en el Mesías. Vemos ya que no solamente había una esperanza de consolación, sino una esperanza de salvación. Empezando su libro, Isaías ya está mostrando de que hay una esperanza de consolación futura. Ya está mostrando de que habría de venir un consolador. Y eso se va convirtiendo en algo progresivo. Isaías constantemente nos está hablando de eso. En el capítulo 40 de Isaías, en el verso 1, después de que ya vemos que había muchos profetas que habían estado en la cautividad, había una consolación prometida. Después de haber pasado un momento muy difícil, había una necesidad de una consolación. Lo mismo que estaba haciendo en ese momento Pablo al consolar a los corintios. En el verso 1 del capítulo 40 de Isaías, nos dice: consolaos, 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 porque tu pecado ya ha sido perdonado. ¿Y cuándo fue perdonado el pecado de los hombres? Sino en el momento en el cual Cristo fue a la cruz. Esa consolación estaba apuntando hacia la cruz. En el capítulo 51 de Isaías vuelve nuevamente y nos muestra esa esperanza de consolación para Sión. Y en el capítulo 66, nuevamente el libro nos muestra a aquel que ha de nacer de una madre y de una virgen, y esa va a ser una consolación. El capítulo 66
ya para cerrar el libro Isaías nos lo muestra. Isaías 66 se titula como Juicio y Esperanza. El título no es algo inspirado, o sea, lo puso un hombre, lo puso las personas que realizaron determinada versión. Pero realmente cuando dice juicio y esperanza, esa esperanza es consoladora. Y cuando leemos el capítulo 66, vemos que hay una esperanza de consolación, de que dice que aquellos que tiemblan ante la palabra de Dios, ellos habrán de ser consolados. Y finalicemos esa esperanza de consolación con lo que dice Lucas, capítulo 2, verso 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Así que realmente nos muestra cómo en ese momento ya está consumada esa consolación de Israel. El pueblo de Israel ya tiene seguro de que habrá un momento en el cual vendrá la consolación, y Simeón es la muestra de ello. Simeón se le había sido revelado de que no vería la muerte hasta que conociera esa consolación, y esa consolación no era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Jesucristo el amado. Realmente esto es una piedra en el zapato para los judíos. Los judíos realmente no pueden comprender cómo esto puede suceder. Los judíos niegan rotundamente a Cristo. Y hay muchas religiones hoy en día llamadas cristianas que apuntan mucho a judaizar a la gente y finalmente terminan rechazando a Cristo como Salvador. Pero como hemos visto desde Génesis hasta el momento del nacimiento de Cristo, había una esperanza de consolación, y Simeón mismo está mostrando de que Cristo es la esperanza de consolación. Pero, ¿realmente Cristo es la esperanza de consolación? ¿Tú crees de que realmente Cristo te da consuelo? ¿Creer en Cristo realmente te da consuelo? ¿O simplemente Cristo, un ser divino, Cristo, alguien a quien decimos adorar, o Cristo, alguien en quien pensamos y quien leemos constantemente, o realmente es una esperanza viva de consolación ese Cristo? Y esto nos va a llevar definitivamente a darnos cuenta de que o estamos pensando en Cristo como un personaje histórico, un personaje divino, como un superhéroe, o estamos viendo a Cristo realmente como un ser real, o estamos viendo a Cristo como alguien que actúa en tu vida, como alguien que actúa a cada instante en tu corazón, alguien que te redarguye cuando haces cualquier cosa que no está conforme a su palabra, alguien que te llama a una santidad, alguien que realmente te llama a disfrutar de esa consolación, a disfrutar de las delicias de creer en Cristo, a ser libre del pecado. ¿O eres más feliz ahora, o eras más feliz cuando estabas en el mundo o cuando no conocías de Dios? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Sentías más placer allá o sientes más placer ahora? Porque realmente yo pienso que muchos cristianos ahora se limitan en las cuestiones del placer, ¿sí? Se limitan solamente rechazando esto porque era pecado. Pero realmente en este momento estoy disfrutando más que lo que disfrutaba antes. Realmente estoy creyendo en Cristo como un ser vivo, como alguien que actúa en todo momento en mi corazón y en mi vida. Si tú en este momento no sientes más placer del que sentías en el mundo, te digo de que realmente tienes que examinar si Cristo está siendo alguien vivo en tu corazón. Ahorita sentimos más placer que antes, porque ahora nos sentimos libres. Ahora no estamos sujetos a lo que hacíamos antes. Tal vez salíamos a tomar, nos emborrachábamos, y aparentemente sentíamos placer en ese momento, pero al otro día sentíamos culpa. Significa que realmente no es placer. El placer es algo que va en aumento siempre. El placer es algo que no te redarguye la conciencia cuando lo haces o cuando lo sientes, porque sabes que está conforme a la palabra de Dios, y de eso se trata, de conformarnos a la palabra de Dios. Y yo sé que hemos hablado ya de la consolación, de decir qué es consolar, qué no es consolar, y
Y bueno, yo sé que ustedes se preguntarán, ¿qué es consolar? Entonces, ¿qué es consolar? ¿Cómo podemos definir consolar? Pero no podemos definir consolar antes de que veamos nuestro segundo punto, y es un Dios trino consolador. Dios trino consolador, ¿por qué? Hemos visto de que Cristo era la esperanza de la consolación. Y Lucas nos habla de que ese Cristo era el consolador. Pero también este verso nos está diciendo que el Padre es el consolador. Nos está mostrando cómo la esencia de ese Dios hermoso y en el cual nosotros hemos creído y estamos creyendo es consolar. Consolar como una gran esperanza. Hemos dicho ya bastante de Cristo, ¿cierto? De que Cristo es consolador, de que Cristo era la esperanza de Israel, de que Israel esperaba la venida de Cristo porque Cristo los habría de consolar, o sea, del Mesías, aunque no piensen los judíos de que Cristo es el Mesías, ellos sabían de que ese Mesías los habría de consolar, solamente que ellos esperaban una consolación diferente. Ellos esperaban a un rey político que cumpliera perfectamente la ley, pero que fuera político, y que los liberara del yugo que estaba ejerciendo en ese momento el Imperio Romano sobre ellos. Ellos esperaban de que Cristo fuera como Simón Bolívar, se pusiera una armadura, tomara una espada y los liberara de la opresión que estaba sintiendo el pueblo de Israel en ese momento. Pero ellos estaban un poco errados, porque no escudriñaban las Escrituras conforme debían hacerlo. Cristo los exhorta constantemente a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y después de que resucita aún, les muestra, porque aún no habían podido ver ni siquiera a sus propios discípulos, de que Cristo estaba desde Génesis hasta Malaquías. Aunque el último libro de ellos en la Biblia no es Malaquías. Pero Él les está mostrando cómo la Torá, o sea, la ley, Moisés, los profetas y los salmos decían cosas acerca de Él. Y eso no lo habían podido entender ellos. Pero porque no escudriñaban las Escrituras conforme debían hacerlo. Los escribas, que eran los que escudriñaban las Escrituras, también tenían una gran parte en la política, también tenían una gran parte en esa mafia que se movía alrededor del templo. Ellos tenían gran parte, y los fariseos, que cuidaban tanto la tradición, siempre preferían poner la tradición por encima de la palabra de Dios. Esto es algo que también está pasando hoy en día. La mayoría de iglesias ponen tradiciones, la mayoría de iglesias ponen las cosas que han escuchado del mundo, sus presuposiciones por crecer con ellos, y a pesar de que vean en la palabra de Dios que es totalmente contrario, ellos no lo entienden, no lo creen. Eso mismo le estaba pasando a ellos. Eso mismo le pasaba a los fariseos y los escribas al momento de escudriñar las Escrituras. Pero ahí no paraba todo, sino que ellos, aún viendo los milagros que Cristo había hecho, viendo todas estas cosas que Cristo había hecho, ellos no podían creer aún. Viendo de que Cristo había cumplido totalmente la ley, ellos aún no podían creerlo. Pero Cristo realmente viene a sentar un precedente de consolación. Cuando va al templo y saca a todos los ladrones que hay allá, tumba las mesas, realmente hay una gran aflicción para el pueblo. Y para esa comunidad en ese momento tan llena de tradiciones y tanto respeto por las cosas del templo, eso era algo supremamente grave. Pero aún así ellos no hicieron nada a Cristo. Mas Cristo, después de haber hecho eso, de botar las mesas, de soltar las palomas, de echar a todo el mundo afuera, los consuela con la palabra de Dios. Y les habla nuevamente. Ese es Cristo Consolador. Cristo Consolador es aquel que nos habla fuertemente a nuestra vida y a nuestras conciencias, pero que también nos consuela y nos da ánimo. Al Padre se le llama Consolador, como lo hemos visto en el pasaje que estamos leyendo, 2 Corintios capítulo 1, verso 3. En el Antiguo Testamento también al Padre se le llama Consolador. En Isaías 51:12 dice que es el Consolador, hablando del Padre. Y también el verso que estamos estudiando lo está diciendo.
Pero Cristo también anuncia de que el Espíritu Santo, el Consolador, habría de venir. Cristo también anunció que el Espíritu Santo era Consolador. Y dijo que ese Consolador iba a ser enviado por el Padre, y luego más adelante dice que ese Consolador iba a ser enviado por Él mismo. Así que a los tres, en determinado momento, se les llama Consoladores. Al Padre se le llama Consolador, al Hijo se le llama Consolador y al Espíritu Santo se le llama Consolador. Eso quiere decir que la esencia de Dios es consolar. O sea, esa unión de Dios, de donde parte cada uno de ellos, que no podemos entender, esa unión es consoladora. Es un atributo de Dios el consolar. Y a pesar de que nosotros leemos muchos libros hablando del amor, hablando de la justicia, hablando de esa santidad de Dios, muy poco leemos de ese Cristo consolador. En ocasiones solemos irnos al extremo y de estar aquí pensando de que Dios es solo amor y que no puede obrar de alguna forma con justicia, nos vamos al otro lado donde pensamos que solo Dios puede obrar con justicia. Pero la consolación es algo que influencia todos los atributos de Dios. Dios en justicia es consolador. Amén. Dios en amor es consolador. Realmente es la esencia de Dios consolar. Así que si Dios todo es consolador, el Hijo ha de ser consolador, el Espíritu Santo también, y el Padre también ha de ser consolador. ¿Y nosotros? Nosotros hemos de ser consoladores, porque nosotros somos hechos a imagen de Dios Santo. Así que si nosotros tenemos ese atributo, aunque no sea de una forma perfecta, nosotros debemos consolar, porque el atributo está en nosotros, y Dios es consolador. Es muy importante nosotros darnos cuenta de ello. En ocasiones solemos ver a personas en aflicción, inclusive dentro de nuestra misma iglesia, y nosotros no somos capaces de consolarlos. Nosotros no queremos acercarnos a esa persona a preguntarle qué es lo que le está sucediendo. Y mucho más nosotros, en ocasiones nosotros no queremos ser consolados. Si estamos pasando por un momento difícil, preferimos callarnos y preferimos hacernos los duros y hacernos los que nada pasa. ¿Cómo estás? No, yo estoy bien. Siempre estoy bien. No, siempre estoy bien. Pero si estoy pasando por una aflicción y una necesidad, necesito ser consolado. Job lo dijo, yo necesito ser consolado. Ustedes son malos consoladores, porque vienen a acusarme y no a consolarme. Nosotros también necesitamos consuelo. Nosotros necesitamos también en ocasiones que alguien se acerque a nosotros y nos diga, hey, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Y nosotros poder decirle lo que estamos sintiendo. La palabra consolar es una palabra que algunas veces en la Escritura se traduce como exhortar. En algo otras veces se traduce como redarguir. En algo otras veces se traduce como apoyar. Pero haciéndole justicia realmente a la palabra, consolar significa hablar de cerca o animar de cerca. Y ahí es donde vemos al Trino Dios Santo. Dios hablándonos de cerca, siempre hablándonos de cerca. Dios haciéndonos conscientes de que Él está en todo momento, de que en su omnipresencia Él es consolador. De que Él se encuentra en todo lado, pero es consolador en todo lado. De que Dios consuela al que necesita consuelo. Y al que se siente altivo le presta su justicia. Y en ocasiones cuando nos sentimos firmes nos hace tropezar, nos hace afligir, para ser más exacto, para darnos consuelo, para poder consolarnos. Dios se deleita consolándonos a nosotros. Amén. Dios se deleita viendo que nosotros estamos humillados delante de Él y que Él nos consuela. De que nuestra esperanza está puesta en Él. De que estamos mirándolo a Él en vez de mirarnos a nosotros mismos y de pensar nosotros mismos cómo vamos a solucionar el problema que tenemos. Dios se consuela, mostrándonos que la única solución es Él. Amén. Así que cuando estamos en un problema muy grave y nosotros no sabemos qué hacer y no tenemos una salida diferente sino clamarle a Él, Él se alegra consolándonos y mostrándonos que Él es la única salida, la única alternativa y el único que puede hacer por nosotros lo que nadie más va a poder hacer. Animar, hablar de cerca. O sea que consolar realmente es que cuando alguien está en aflicción yo me le voy a sentar al lado, voy a hablarle,
Voy a decirle, hey, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Por qué estás así? ¿Tienes necesidad de algo? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que es una iglesia consoladora. Una iglesia consoladora. Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios nos dice que Cristo es la cabeza, de que nosotros somos el cuerpo, siendo la iglesia. La iglesia es el ya del reino de Dios. Hay cosas que vamos a disfrutar cuando estemos con el Señor que ya podemos disfrutar acá. Ese es el ya del reino. La iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, está aferrada a Él. Y si Cristo es un Dios consolador, si Cristo ha de consolar, entonces la iglesia ha de consolar. La iglesia también ha de estar llamada a consolar, a ejercer ese atributo de Dios. El Padre consolador, el Hijo consolador, el Espíritu Santo consolador y la iglesia consoladora. Porque estamos llamados nosotros como iglesia a parecernos lo más posible a Él. Estamos llamados nosotros como iglesia a buscar cada día parecernos mucho más a Cristo y ser un ente totalmente diferente en la sociedad, a causar un efecto realmente diferente en la sociedad, que la sociedad nos vea a nosotros como algo diferente, como iglesia, como personas, que la sociedad vea a Dios en el momento que nos vea a nosotros como iglesia. Así rechacen al Señor del mundo, ha de ver de que aquí hay algo diferente, ha de ver de que aquí hay ese consuelo. Y aquel que llega de la calle necesitado de consuelo ha de sentir ese consuelo. Porque si Dios está en la iglesia, Dios es un Dios consolador. Y Dios ha de consolar a la iglesia. Y ha de consolar a todos aquellos que vienen. A los de afuera y que no se van a salvar, los que van a rechazar siempre a Dios. Así por temporadas vengan a la iglesia y luego se vayan. Pero finalmente van a rechazar a Dios. Ese consuelo les servirá para más condenación. Ese consuelo realmente lo que les va a hacer a ellos es, cuando estén en el infierno, van a sentir realmente lo que es estar apartados de Dios, porque no van a tener consuelo, nunca van a tener consuelo. Siempre van a sentir esa necesidad, siempre van a sentir ese vacío, esa necesidad de consuelo, porque va a estar apartados de ellos. Y no como van a estar las personas que están disfrutando de eso, o como estamos nosotros hoy en día. Ellos van a sentir tormento de Dios y no consuelo. ¿Y quién cree que consuela mejor? Dios. ¿Y quién creen ustedes que atormenta mejor? Dios ha de atormentar mejor. Así que mucho más tormento van a sentir al sentir de que no hay consuelo para ellos en el infierno. Pero la iglesia está llamada a eso. La iglesia está llamada a mostrar el consuelo, sea para que ellos se sientan mucho peor en el infierno, o sea para que realmente Dios sobre sus corazones y ellos sean salvos. Amén. Dios realmente ha de cambiar la vida de una persona. Y Dios realmente ha de consolar la vida de esa persona. Yo sé que no es extraño para nosotros escuchar muchos casos de personas que su hogar está mal, de que tienen problemas familiares, de que tienen problemas en el trabajo, de que tienen problemas inclusive personales o sexuales o sus propias tendencias, y encuentran consuelo en Dios, porque Dios es un Dios consolador. Y siguiendo su camino ellos nunca van a tener consuelo, pero cuando Dios realmente obra en sus corazones, ellos van a sentir consuelo. Así que si consolar es un atributo de Dios y nosotros somos a imagen de Dios, entonces nosotros hemos de ser consoladores también. Porque no vamos a consolar de una forma perfecta como lo hace Dios, pero nosotros tenemos el atributo, aunque no de una forma perfecta, está puesto en nosotros. Nosotros podemos hablarle de cerca a una persona cuando está pasando por una necesidad o por un momento difícil. Nosotros podemos hablarle de cerca a nuestra familia cuando está pasando por un momento difícil, sea o no sea creyente. Podemos hablarle de cerca a esa persona, darle consuelo, darle apoyo, mostrarle el Evangelio, mostrarle que hay una esperanza mucho más grande que la que ellos tienen en el mundo, que ese dolor no es ocasionado por Dios, que Dios quiere consolarles. Pero
siempre presentándoles el Evangelio, siempre presentándoles a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Y de hecho, siempre esas circunstancias difíciles apuntan a algo, y es a que nosotros busquemos un apoyo más allá de lo natural en Dios, o a que nosotros realmente endurezcamos mucho más nuestro corazón a Dios. Así que ya hemos hablado de Dios a través de la historia, y hemos visto que Dios a través de la historia ha consolado a su pueblo. A los israelitas, por ejemplo, los consoló en medio de su desobediencia, en medio del desierto les dio consuelo, cuando tenían hambre les dio comida, cuando tenían sed les dio agua. Dios les consoló, les ayudó, les apoyó. Pero muchos de ellos no alcanzaron a entrar a la tierra prometida. Y es porque el consuelo que Dios les estaba presentando es insuficiente para ellos. Siendo Dios un Dios perfectamente consolador para ellos, eso no era suficiente. O sea, el hecho de que Dios les hubiera dado codornices cuando estaban muriendo de hambre, que les haya dado maná, que les haya dado agua, eso para ellos no era suficiente. Aún no podían ver el poder de Dios. Ese consuelo para ellos no era suficiente. Así que cuando nosotros presentamos el Evangelio a alguien del mundo, a una persona que no conoce a Dios o que le ha rechazado o que simplemente va por las ramas, realmente nosotros los hemos de consolar, pero ese consuelo no ha de ser suficiente para ellos. Ellos no van a convertirse por el consuelo que tú les des. Ellos se van a convertir solamente por la obra del Espíritu Santo. Amén. Así que o tú les presentas el consuelo para presentar a Dios, o el Espíritu Santo obra en ellos para convertirlos. Pero realmente creo que es muy propicio presentarles el consuelo. Presentarles el consuelo significa de que yo ya estoy disfrutando de Él. Si yo estoy siendo consolado, significa de que yo ya puedo consolar a otro. Yo no puedo consolar a otro sabiendo que yo mismo estoy en una situación peor. Mostrarle la consolación y mostrarle que Dios me consoló a mí y que puede hacer lo mismo con ellos. Es llamarlos e invitarlos, es aceptarlos, es llamarlos. Así que realmente nosotros debemos animarnos constantemente a presentar ese consuelo no solamente a las personas de la iglesia, sino también a las personas de afuera. Y digo también a las personas de la iglesia, porque en vista de que hemos visto, de que hemos tratado de demostrar que necesitamos consolar también a los de afuera, necesitamos tratar mucho más el hecho de que necesitamos consolarlos nosotros como iglesia. Amén. Una iglesia consoladora. Una iglesia consoladora es una iglesia unida. Es una iglesia realmente que está presta para que Dios obre en ella y el Espíritu Santo avive sus corazones. Para que sientan que no es solamente un ente o un lugar en el cual uno va y se congrega los domingos y va y participa y desayuna los domingos y listo. Sino que realmente el cuerpo de Cristo ha de ser un cuerpo que se ama. El cuerpo de Cristo ha de ser un cuerpo que se siente unido por todos sus miembros. Ha de ser una iglesia que se preocupa no solamente por sí mismo, sino también por cada uno de los miembros de la iglesia. Y ha de conocer la situación en la que cada uno se encuentra. Ha de saber de que necesita consuelo o de que necesita consolar. De que necesita hablarle de cerca a las personas de la iglesia. Que mucho más que estar compartiendo simplemente un rato los domingos, necesita compartir más que eso, sus cargas, los momentos difíciles, los momentos de angustia. Necesita mostrar de que está pasando por una prueba. Necesita mostrar de que necesita ese afecto, ese consuelo. La iglesia como tal está llamada a ser consoladora. Porque Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Si la cabeza consuela, el que da la orden, el que maneja todo el cuerpo consuela, ¿cómo el cuerpo no va a obedecer ese consuelo? El cuerpo ha de tener que seguir la orden de la cabeza. Y si Cristo es la cabeza, el cuerpo tiene que obedecer lo que Cristo dice. Ser consolador no es algo fácil. Ser consolador es algo difícil. Pero es algo que causa mucha satisfacción. Ser consolador es algo difícil porque en ocasiones cuando vemos una persona pasando por una situación muy difícil,
pensamos de que no somos lo suficientemente aptos o capaces, o no tenemos como esa capacidad, sobre todo los hombres, para acercarse a una persona y preguntarle qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo. Para preguntarse si puede aportar en algo para que esa persona deje ya ese momento y siga en aumento. Si podemos preguntarnos realmente nosotros, si una persona necesita consuelo y yo puedo hacerlo, entonces es porque sí puedo hacerlo. Si yo me lo pregunto, yo puedo hacerlo. Entonces, yo puedo consolar a esa persona, yo puedo sentarme al lado, hablarle de cerca, animarla, mostrarle cuán grande y cuán necesitados estamos de Dios, mostrarle cómo es que debemos animar. Y realmente Job nos da un ejemplo muy bueno acerca de cómo debemos animar. En el capítulo 16 de Job. Perdón, capítulo 16. Sabemos que Job fue atribulado en todo y que todo le fue quitado. No había nadie que necesitara más consuelo de él que él. Pero en vez de ser consolado, sus amigos le acusaban. Y le acusaban con argumentos muy buenos. Le decían que él no conocía realmente a quién era Dios, que él había pecado, que él había hecho muchas cosas. En el momento en el que él necesitaba más consolación, un hombre en la calle con lepra, oliendo inmundo. La lepra es una enfermedad tremenda, en la cual cuando una persona tiene lepra, empieza a oler como si ya se estuviera pudriendo, como si ya estuviera muerto y se estuviera pudriendo. Nadie se quiere acercar a esa persona. Pero sus amigos se acercaban a él, y no específicamente para animar. Así que en el capítulo 16 Job nos muestra cómo debemos animar cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Dice, respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar como vosotros palabras, y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Hay un contraste entre los dos tipos de consoladores. Hay una persona que cuando ve a otro en aflicción, en vez de animarle, le pisotea mucho más, o le hace sentir mucho peor. Y hay otro tipo de personas que creo yo que Dios realmente las usa, y son las personas que consuelan. Y no el consuelo como el que daban los amigos de Job, sino el consuelo como el que necesitaba Job. Un consuelo que le ayudara a animar, que le apaciguara el corazón, que le hiciera sentir más ligero el dolor que estaba llevando. Ese es el tipo de consolación que nos manda el Señor. Y ese es el mismo tipo de consolación que hemos nosotros de seguir. Como iglesia estamos llamados a unirnos tanto que cuando uno se duele, todo se duele. Yo sé que estarán diciendo, bueno, suena muy bonito, es algo que realmente parece bonito, suena como si, wow, sería la iglesia perfecta, pero puede ser así. Si cada uno de nosotros se pone eso en su corazón, el ser capaz de consolar a una persona cuando la vea en necesidad, la iglesia va a ser una iglesia unida, va a ser una iglesia bendecida. Porque el dolor de un miembro ha de sentirlo todo el cuerpo. Cuando a mí me duele una uña, yo siento que me duele todo. Así ha de ser la iglesia. Ha de dolerse por todos y ha de ser una iglesia tan unida que cuando algo le suceda a uno, le suceda a todos. Realmente yo creo que es un llamado al cual el Señor nos hace. Un llamado que nos hace pensar en lo que ha de ser también el cielo. Un llamado que nos hace pensar cómo seremos consolados cuando estemos en el cielo. Yo sé que recuerdan la parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro es una parábola que nos muestra grandemente la consolación.
y nos muestra qué es lo que nosotros tenemos que esperar. Cuando el rico estaba ya en el lugar de tormento y Lázaro estaba en el seno de Abraham, Abraham lo que le dice al rico: tú estás siendo atormentado, pero este está siendo consolado. Así que nuestra esperanza de consolación ha de ser mucho más que la consolación que tenemos en esta tierra. Nuestra esperanza de consolación podemos ponerla en el cielo, podemos ponerla en el momento de nuestra muerte, consolados en la muerte, porque vamos a encontrarnos en el seno de Abraham. Amén. Consolados, colocando nuestros ojos en la venida del Señor, porque han de ser transformados nuestros cuerpos y hemos de participar con Él en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Amén. Una consolación más grande que la que tenemos en este momento. Un lugar donde realmente habrá un consolador que es perfecto, que es Cristo. Poniendo nuestros ojos en las cosas que han de venir, en las cosas que han de suceder, en el mismo cielo, hemos de ser consolados. Pensar de que las cosas que pasamos en esta tierra son cosas pasajeras, pero allá vamos a tener un consuelo que es eterno. Amén. Y ahora, yo sé que pensando en ello ya, al momento de uno leer el pasaje nuevamente ha de ser diferente. Vamos a leer, voy a leerles el verso 3 y el verso 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Y nótese que dicen todas nuestras tribulaciones. Así que el Señor nos ha de consolar en todas nuestras tribulaciones. Y para que terminemos vamos a ver algo práctico. Vamos a anotar 3 puntos que han de ser muy prácticos. Amigo que estás hoy acá y que no perteneces a esta iglesia, o que no perteneces al rebaño del Señor, que no haces parte de una iglesia que es un cuerpo de Cristo, las cargas son más difíciles llevarlas solo. Cuando somos parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, las cargas han de ser más ligeras. El Señor ha de consolarlos los unos a los otros. Y el Señor ha de mostrarnos que entre nosotros puede haber una consolación, que nos ha de apoyar en consolación, que nos ha de ayudar en consolación. Y que tenemos un amigo con el cual podemos contar, y más que un amigo, una iglesia entera, la cual nos puede apoyar. Te invito para que vengas y te unas a la iglesia. Esa iglesia es una iglesia consoladora. Como todas las iglesias del Señor han de ser consoladoras y han de tener una consolación perfecta. Yo sé que divagas en las calles en muchas ocasiones, seas creyente o no creyente, pensando en la forma de resolver tus problemas, en la forma de hacerlo, cómo hacerlo, esto, a quién pedir ayuda. Pero hay alguien que consuela. Voy a decir a Cristo. Cristo consuela. Y la iglesia consuela. Porque la iglesia es parte de Cristo. Y para todos, yo sé que es muy difícil para nosotros mostrar la necesidad de consolación. Nosotros solemos guardarnos tanto las cosas cuando estamos pasando por momentos difíciles, que la única forma en la que se ven es cuando ya el problema o la situación no puede en nuestro corazón. Y es la única forma en la que miramos eso. Pero ¿quién creen que consuela mejor? ¿Nosotros mismos? ¿O que Cristo consuela mejor? Si somos 20 personas acá, 20 personas consuelan mejor que yo mismo. Si somos 30, han de consolar mucho mejor. Y entre más seamos, hemos de consolar mucho mejor. Es muy fácil guardarse uno las cosas, es muy fácil uno sentirlas y reprimirse en su corazón, o sentirse duro y sentirse que no necesita de nadie o nada. Pero no quieras que Dios te aflija tanto que necesites explicar eso. Así que si necesitas consolación, es más difícil pedirla que mostrarla. Pídela. Con eso vamos a orar. Padre,
Dios consolador, Padre de misericordia,